El hilo de la democracia. Historia de la democracia en México. De la independencia de Texas a las leyes de reforma. Investigación, guión y producción. Luis Montes. La historia de México es una narrativa rica y compleja, marcada por luchas, desafíos y momentos de transformación. Hay que señalar que, en estas transformaciones los pueblos indígenas jugaron un papel muy importante. A mediados del siglo XIX, la población indígena en México era significativa, alcanzando hasta un 60% o más en algunas regiones del país. Después de la independencia, el surgimiento de la nación mexicana. La independencia de México marcó el fin del dominio colonial español y el inicio de un nuevo capítulo en la historia del país. Sin embargo, las luchas internas por el poder y la falta de estabilidad política resultaron en décadas de conflictos y una serie de gobiernos cambiantes. A largo plazo, la independencia sentó las bases para la construcción de una identidad nacional mexicana y el desarrollo de un sentido de orgullo y patriotismo entre la población. Sin embargo, también dejó al país enfrentando desafíos como la falta de infraestructura, la inestabilidad política y la desigualdad social, problemas que persistieron durante mucho tiempo después de este periodo. El legado de Santa Anna. La independencia de Texas. En 1836, Texas se independizó de México debido a diversas causas, como el descontento generalizado con el gobierno despótico y centralista de Santa Anna. Después de que se independizó México de España en 1821, Texas formaba parte de México y estaba sujeta al gobierno que se ejercía desde la Ciudad de México. Los colonos angloamericanos habían llegado a Texas en busca de tierras baratas y oportunidades económicas, pero tenían discrepancias culturales y políticas con la población mexicana y su gobierno. Esas diferencias existían en el sistema legal y la religión. La esclavitud, por ejemplo, era permitida en Texas, pero en México había sido abolida. En este conflicto, el presidente Antonio López de Santa Anna jugó un papel muy importante gracias a su gobierno centralista y autoritario, que provocó el descontento y la resistencia en varias regiones de México, incluida Texas. En 1835 estalló un levantamiento tejano contra las políticas centralistas de Santa Anna, que culminó en la batalla de El Álamo en 1836. Esa ocasión, las fuerzas tejanas que defendían la fortaleza fueron derrotados por las fuerzas mexicanas lideradas por Santa Anna. En respuesta a esa represión, los líderes de la rebelión declararon la independencia de Texas el 2 de marzo de 1836. Más tarde, el 21 de abril de ese mismo año, las fuerzas tejanas, bajo el mando de Sam Houston, derrotaron al ejército mexicano en la batalla de San Jacinto asegurando su independencia. El Tratado Paz, Amistad y Límites, ni pacífico ni amistoso. Las tensiones entre los tejanos y México persistían debido a disputas fronterizas y reclamos territoriales, lo que llevó a Estados Unidos a intervenir militarmente en el territorio mexicano. Este conflicto armado, conocido como la Guerra Mexicano-Estadounidense, se desarrolló de 1846 a 1848 y culminó con la firma del Tratado Paz, Amistad y Límites, también conocido como Guadalupe Hidalgo. Este acuerdo es uno de los más importantes en la historia de ambos países, ya que tuvo un impacto significativo en la geografía y la política de las dos naciones. Algunos de los puntos clave de ese tratado son: el pacto estableció la frontera entre México y Estados Unidos en el río Bravo, también conocido como Río Grande, desde su desembocadura en el Golfo de México hasta el límite con la Alta California, lo que resultó en la pérdida de más de la mitad del territorio mexicano. México cedió a Estados Unidos los actuales estados de California, Nevada, Utah, Arizona, Nuevo México, Texas y partes de Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma. Estados Unidos acordó pagar a México una compensación de $15 millones por los territorios adquiridos, además de asumir las reclamaciones de ciudadanos estadounidenses contra México, lo que aumentó el monto total a aproximadamente $18 millones. El tratado garantizó que los ciudadanos mexicanos que residían en los territorios cedidos tendrían la opción de mantener su ciudadanía mexicana o cambiar a la ciudadanía estadounidense, y que se respetarían sus derechos de propiedad y otros derechos civiles. Esta última parte es la única que no está vigente en el tratado.
La renuncia de Santa Anna, un punto de inflexión en la historia mexicana. Después de la pérdida de Texas y la presión creciente de los opositores, Antonio López de Santa Anna renunció como presidente de México. Hay que mencionar que Antonio López de Santa Anna había ocupado la presidencia de México 11 ocasiones, algunas constitucionalmente y otras de manera ilegítima. Él había implementado políticas económicas que beneficiaban a ciertos grupos privilegiados, como terratenientes y empresarios, en detrimento de la mayoría de la población. El suyo fue un gobierno corrupto y con pésima administración financiera, que llevó al país a severas crisis económicas y al empobrecimiento de amplios sectores de la sociedad. El Plan de Ayutla. Hacia la transformación política de México. En 1854, liberales mexicanos proclamaron un manifiesto revolucionario que buscaba derrocar a Santa Anna y restaurar el orden constitucional en México. Este plan recibió apoyo de diversas facciones políticas, incluyendo a liberales moderados y radicales, así como a algunos conservadores descontentos. En 1855, se produjo un levantamiento armado contra Santa Anna en el estado de Guerrero, liderado por los partidarios del Plan de Ayutla. Este levantamiento fue el inicio de una serie de conflictos armados que se extendieron por varias regiones de México y que eventualmente llevaron al derrocamiento de Santa Anna. La instauración del gobierno provisional, transición y estabilidad. Tras la renuncia de Antonio López de Santa Anna, se estableció un gobierno interino encabezado por Juan Álvarez, un líder militar y político que apoyaba el Plan de Ayutla. Este gobierno provisional se dedicó a organizar elecciones y preparar el camino para la instauración de un gobierno constitucional y democrático en México. El legado reformista de Ignacio Comonfort, desafíos y transformaciones en México. Este político y prestigiado militar mexicano asumió la presidencia de México tras el mandato de Juan Álvarez. Durante su gestión, Comonfort encabezó un gobierno reformista que buscaba instaurar cambios significativos en la estructura política y social del país. Entre las reformas más destacadas se encontraban las leyes de reforma, que abogaban por la secularización del Estado, la restricción del poder y la influencia de la Iglesia Católica, así como la promoción de la libertad religiosa. Sin embargo, estas reformas suscitaron una fuerte oposición por parte de los sectores conservadores de la sociedad mexicana, incluyendo a la Iglesia Católica y a los poderosos terratenientes. Este conflicto se tradujo en enfrentamientos armados y tensiones políticas que desembocaron en la Guerra de Reforma. Ante la creciente presión y la falta de respaldo político, Comonfort se vio obligado a dimitir de su cargo el 21 de enero de 1858. Su renuncia marcó el comienzo de una crisis política en México, con diversos líderes y facciones luchando por el control del país. Conflictos por la transformación, la Guerra de Reforma en México. Después de la renuncia de Comonfort, el general conservador Félix Zuloaga se autoproclamó presidente de México. Este sujeto representaba los intereses conservadores y buscaba revertir las reformas liberales promulgadas por Comonfort. La renuncia de este último y la llegada de Zuloaga al poder marcaron un punto crucial en la Guerra de Reforma, con las facciones liberal y conservadora enfrentándose por el control del país. En medio de esta agitación, Benito Juárez emergió como una figura central. Asumió la presidencia de acuerdo con el orden constitucional, aunque su gobierno democráticamente electo enfrentaba desafíos constantes. Ante la guerra civil y la rebelión conservadora, Juárez y su administración se vieron obligados a trasladarse a lugares seguros, como Veracruz. A pesar de la adversidad, el gobierno de Juárez continuó operando y resistiendo los intentos de los conservadores por derrocarlo. Durante su mandato, se aplicaron las leyes de reforma, para secularizar el Estado y disminuir la influencia de la Iglesia Católica en asuntos políticos y sociales. Estas medidas incluyeron la nacionalización de los bienes eclesiásticos y la abolición de los fueros del clero, lo que recrudecería los conflictos y tensiones con la Iglesia y los sectores conservadores. La excomunión de Juárez y otros líderes liberales por parte de la jerarquía eclesiástica y la resistencia conservadora en varios estados de México, reflejan la profunda división en la sociedad mexicana durante este periodo tumultuoso. El resurgimiento del liberalismo gubernamental. Con el apoyo de las fuerzas liberales y tras una serie de enfrentamientos militares, Juárez restaura su gobierno en la Ciudad de México y establece la legitimidad del gobierno liberal.
El triunfo sobre el ejército francés, en honor al espíritu mexicano. La invasión francesa a México ocurrió en 1862. Las tropas francesas, bajo el liderazgo de Napoleón III, desembarcaron en Veracruz en enero de ese año. Esta intervención fue parte de la llamada Guerra de Reforma en México y tuvo como objetivo inicial el no pago de deudas que el gobierno mexicano había contraído con Francia. Sin embargo, pronto se convirtió en un intento de establecer un gobierno favorable a los intereses franceses y, finalmente, en la instauración del Segundo Imperio Mexicano con Maximiliano I como emperador. El 5 de mayo del mismo año, los invasores se llevarían una sorpresa inesperada. Las tropas mexicanas, bajo el mando del general Ignacio Zaragoza, defendieron la ciudad de Puebla de las tropas francesas. Indígenas de la Sierra de Puebla, de los poblados de Xochapulco, Tetela y Zacapoastla, que conformaban el 6º Batallón de la Guardia de Puebla, armados con machetes, vencieron a los soldados al mando del general Lorenzés. El pueblo mexicano demostraba, una vez más, que con su valor, entereza e inteligencia es capaz de vencer todo tipo de adversidades. El liderazgo indomable de Benito Juárez. La intervención francesa fue un fracaso en términos de sus objetivos a largo plazo. Aunque lograron instaurar el Segundo Imperio Mexicano y colocar a Maximiliano I como emperador, la resistencia mexicana, en particular bajo figuras como Benito Juárez, finalmente llevaron al retiro de las fuerzas francesas y al derrocamiento de Maximiliano. Esta aventura imperial terminó en desastre para Francia y para el propio Maximiliano, quien fue ejecutado por las fuerzas republicanas mexicanas en 1867. Así, México restauró la República bajo el liderazgo de Juárez. Cuando decimos república lo decimos en el contexto de la política de Benito Juárez, en la cual el jefe de Estado es elegido por los ciudadanos o sus representantes, y donde el poder político reside en el pueblo y sus instituciones, en lugar de en un monarca hereditario. Juárez continuó como presidente hasta su muerte en 1872, dejando un legado duradero como defensor de la democracia y la justicia en México. Los eventos históricos reseñados aquí provocaron un impacto profundo y duradero en la sociedad mexicana, dando forma a su identidad, su estructura política y social, y su relación con el resto del mundo. Aunque enfrentaron desafíos y conflictos, también sentaron las bases para la construcción de un México más fuerte, unido y comprometido con los ideales de libertad, justicia y democracia. Por lo pronto, eso ha sido todo. Gracias por acompañarnos. No te pierdas el siguiente capítulo. Si te gustó dale like, suscríbete y por supuesto, comparte tus comentarios y preguntas. Nos vemos y leemos en la próxima.